Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que se encuentren viendo este video. Mi nombre es Manuel Alejandro Osorio, estudiante de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico de la Universidad Santiago Mariño. En este caso les voy a hablar sobre el empuje dinámico. El empuje dinámico es básicamente la fuerza que se opone al movimiento entre un fluido y un cuerpo sólido. ¿Cómo aparece esta fuerza? Esta fuerza aparece cuando hay un movimiento entre un sólido y un fluido, ya sea porque se esté moviendo el fluido respecto al sólido o viceversa. ¿Cuál es la función del empuje dinámico? El empuje dinámico, en otras palabras, ¿para qué se usa esta fuerza o para qué usamos el cálculo de determinar esta fuerza? Como bien sabemos, el empuje dinámico se genera porque hay movimiento, y a su vez lo podemos usar para mejorar el rendimiento de vehículos automotores, o en el caso de la ingeniería civil, para reducir el empuje dinámico con respecto a los edificios y puentes, y bueno, represas no, porque ya eso sería un empuje estático. Podemos representar el empuje dinámico con este ejemplo que tenemos en pantalla, en el cual de color rojo y anaranjado tenemos los puntos donde hay mayor empuje dinámico, una mayor fuerza ahí en esas áreas, ya que en este caso tenemos el carro que se mueve de manera horizontal y choca contra el viento. En las áreas donde hay mayor perpendicularidad con respecto al movimiento, va a haber un mayor empuje dinámico, es decir, va a haber una mayor oposición al movimiento de este vehículo que se mueve con respecto al aire, al fluido. Tenemos marcadas las zonas de color azul oscuro, que representan un menor empuje dinámico, ya que no tienen tanta perpendicularidad con respecto al movimiento. Podemos representar también, cabe resaltar que el ejemplo anterior tratamos de reducir el empuje dinámico para mejorar el rendimiento de ese vehículo, en ese caso el carro. Tratamos de reducir el empuje dinámico para que el carro obtenga una mayor velocidad y no pierda tanta energía. En este caso tenemos a un paracaidista y utilizamos el empuje dinámico para reducir su velocidad, totalmente lo contrario al ejemplo anterior. Si nos damos cuenta, el paracaídas tiene una perpendicularidad de 90 grados, un ángulo recto, con respecto al movimiento que tiene el paracaidista verticalmente hacia abajo, o sea, en descenso. Esta perpendicularidad, junto con el área que tiene el paracaídas, hace que se produzca un empuje dinámico que frena al paracaidista. En este caso, el aire choca contra las paredes internas del paracaídas y se produce una desaceleración de esas moléculas de aire, y por lo tanto una alta presión, lo que hace que el paracaidista frene o desacelere. El empuje dinámico lo podemos también usar para, en este caso, que un avión pueda despegar, ya que al aire chocar contra los alerones, cuando los alerones se bajan, o sea, hacemos que su ángulo sea más recto con respecto al movimiento,
generamos una fuerza de repulsión, un empuje dinámico hacia abajo, haciendo que el avión ascienda hacia arriba. También lo podemos ver, perdón, también lo podemos ver con las tuberías, ya que en las tuberías tenemos que tratar de que sean, de que haya la menor cantidad de accesorios, codos y Ts posibles, perdón. Como podemos observar, el uso de Ts, accesorios y codos hace que haya una pérdida de energía, ya que hay en esas partes, como podemos observar aquí con la línea roja, hay una desaceleración del fluido, con lo cual una pérdida de energía del fluido, que es lo que evitamos. El principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es un principio que expresa que en un fluido ideal que se mueve por un conducto cerrado, es decir, una tubería, su energía no variará en su trayectoria, es decir, su energía se mantendrá igual en cada uno de los puntos de su trayectoria o de su recorrido. ¿Cómo se asocia el principio de Bernoulli al empuje dinámico? Este principio también expresa que al haber una diferencia de velocidades habrá una diferencia de presiones. Estas diferencias de presiones hacen que se produzca la fuerza de empuje dinámico. Lo podemos observar con este ejemplo que tenemos en pantalla, en el cual tenemos a un nadador que está sumergido en una piscina. Cada vez que el nadador introduce sus manos moviéndolas hacia atrás para moverse hacia adelante, el nadador, en el caso de la palma, debajo de la mano, se produce una alta presión de las moléculas, por lo tanto un empuje o una repulsión en ese sentido, causando que el nadador se mueva en la dirección contraria. Clases de distribución de flujo. En este apartado, y por último, tenemos lo que se conoce como flujo laminar, el flujo transicional y el flujo turbulento. Obviamente que esto es el empuje dinámico se genera y produce fluctuaciones. Estas fluctuaciones, dependiendo del nivel de ellas, lo podemos expresar como flujo transicional o flujo turbulento. Obviamente el flujo laminar es un flujo donde no hay fluctuaciones. Estas fluctuaciones las podemos calcular con el número de Reynolds, en el cual tenemos en pantalla la fórmula, que básicamente es el diámetro interno expresado en metros multiplicado por la velocidad que lleva ese fluido, expresado en metros sobre segundo, multiplicado por la densidad del mismo fluido, expresado en kilogramos sobre litro, dividido entre la viscosidad del mismo, expresado en kilogramos sobre metro por segundo. Dependiendo de, cabe resaltar que el número de Reynolds es adimensional, es decir, no tiene unidad de medida. Y dependiendo del resultado que nos dé, lo vamos a relacionar con un flujo laminar, un flujo turbulento o un flujo transicional. Si el resultado es por 2300 o por debajo de 2300, consideramos esto como un flujo laminar. Si se encuentra entre
2300 y 4000, consideramos este flujo como un flujo transicional. Y si este número de Reynolds, el resultado, nos da por encima de 4000, el flujo se considera como un flujo turbulento. Y así es como se relacionan las clases de distribución de flujo con respecto al empuje dinámico. Gracias por su atención.